Siempre digo que el camino es mi casa, una casa hecha de asfalto y soledad. Durante todos estos años como camionero he sido testigo de todo. Tormentas repentinas, espesas nieblas e incluso extrañas apariciones al costado de la carretera. Pero esa noche siniestra, mientras preparaba mi camión para un transporte urgente, me di cuenta de que algo andaba muy mal. El destino era un almacén aislado, perdido en medio de la nada, y la única ruta viable era por una carretera desierta, ese camino que me puso la piel de gallina. El cielo estaba cubierto de densas nubes y la luna apenas podía iluminar el camino, como si la luz misma tuviera miedo de brillar. Mientras cargaba el camión, el peso de la carga parecía reflejar la tensión que crecía dentro de mí. El sonido del motor resonó en la oscuridad de la noche, un sonido que normalmente me reconfortaba, pero que ahora parecía más bien un lamento oscuro. El silencio envolvente aumentó la ansiedad. Los pájaros y los insectos habían desaparecido, como si todos huyeran de la oscuridad. A la entrada de la carretera desierta, mi intuición me gritó que retrocediera. El estrecho camino estaba mal señalizado, lleno de baches traicioneros y curvas cerradas que parecían esconder oscuros secretos. Puse música baja, un último esfuerzo por distraer mi mente, pero incluso las notas parecían perdidas en el silencio opresivo. El celular no mostraba señal, como esperaba. Esas rutas eran conocidas por la desaparición de la comunicación, y así seguí adelante completamente solo, rodeado por un manto de oscuridad total. Poco después, apareció la primera señal de que algo andaba mal. Un coche se detuvo a un lado de la carretera, con las luces parpadeando indefinidamente, como pidiendo ayuda a gritos. Al acercarme, no pude distinguir a nadie dentro ni fuera del vehículo. Un escalofrío recorrió mi espalda y aunque tenía curiosidad, decidí ignorarlo y seguir adelante. La sensación de que me observaban insistía en estar presente, como una figura detrás de mí. Mientras conducía por esa maldita carretera, la radio empezó a fallar. Chirridos y ruidos que sonaban como gritos lejanos. Apagué el aparato, pero dentro de mí sentí como si el ambiente estuviera cargado de una siniestra expectación. Algo estaba a punto de suceder y podía sentirlo en cada fibra de mi ser. El camino estaba demasiado tranquilo, una tranquilidad absoluta, y mis instintos gritaban que no estaba solo. De repente, apareció un destello en el espejo retrovisor, iluminando la oscuridad. Miré hacia atrás, vi los faros de un vehículo que se acercaba rápidamente. Esperé a que me alcanzara, pero eso no sucedió. El coche siguió a la misma velocidad, siguiéndome como un depredador disfrazado. Intenté acelerar, pero él hizo lo mismo, un juego cada vez más aterrador del gato y el ratón. La adrenalina corría por mis venas y mis manos temblaban sobre el volante. Después de unos minutos de persecución silenciosa, el coche empezó a encender las luces delanteras, una siniestra advertencia. Sabía que detenerme allí significaba una sentencia de muerte y seguí adelante ignorando la insistente manía de aquel vehículo rastreador. El pánico aumentó cuando noté que los faros se acercaban cada vez más, casi tocando la parte trasera de mi camioneta. Miré por el espejo retrovisor una vez más y el terror se apoderó de mí. El conductor no estaba solo. Había dos figuras más en el coche, con los rostros cubiertos por capuchas oscuras y sonrisas malvadas. Digamos que a pesar de todas las experiencias que he tenido en las carreteras, esas cifras fueron las que me paralizaron del miedo. Eran sombras de depredadores. Siguiendo la única lógica que me quedaba, vi una pequeña salida lateral y por un impulso instintivo entré a ese camino aún más estrecho. El lugar parecía cada vez más siniestro, como si estuviera caminando hacia una trampa. Durante unos 10 minutos continué en silencio. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos y la tensión en mi espalda se sentía cada vez más apretada. Finalmente, cuando la adrenalina comenzó a desaparecer,
Mi camioneta comenzó a chisporrotear y temblar, hasta que se detuvo por completo en medio de la carretera. El frío se apoderó de mi ser y el silencio volvió a ser ensordecedor. Desesperadamente intenté arrancar el motor nuevamente, pero se negó a responder. Mi celular mostraba una señal débil, como un último soplo de esperanza. Miré al horizonte y mis ojos evitaban cualquier luz a lo lejos. Mi mente estaba hecha un desastre y el terror crecía lentamente en mi interior. ¿Qué haría ahora? En ese momento sucedió lo que temía. Los faros del coche volvieron a aparecer detrás de mí. El mismo coche se acercó lentamente. Mi corazón se aceleró y la adrenalina que una vez me impulsó ahora hizo que mis piernas temblaran. Puro miedo. Sin tiempo para pensar, me bajé de la camioneta y corrí a esconderme al costado del camino, tratando desesperadamente de no ser visto. Informé 2. Me agaché detrás de unos arbustos, controlando mi respiración, pero el miedo me consumía. El auto se estacionó justo al lado de mi camioneta y escuché voces bajas, risas fuertes y la puerta abriéndose. Se habían bajado del auto y me buscaban, y cada paso más cerca de mi escondite, la realidad se hacía más absurda. Mi corazón se sentía como un tambor ensordecedor y sabía que si me atrapaban, no habría forma de escapar. Vi la sombra de uno de los hombres moviéndose alrededor del camión. Una voz ronca y burlona resonó en el aire. «Oye, amigo, no tiene sentido correr. Terminemos con esto rápidamente, ¿eh?» El miedo me consumía y la certeza de que no estaban allí para un desayuno amistoso se intensificaba a cada segundo. Me quedé quieto, pero entonces escuché algo metálico chirriando contra la cabina del camión. Estaban intentando entrar. De repente, un grito cortó el aire. Uno de los hombres me había visto. Corrí sin pensar, atravesando la densa vegetación, ramas y espinas, desgarrando mi piel como si quisieran detenerme. La oscuridad era total, y sabía que detenerse significaba convertirme en presa fácil. La única regla era seguir corriendo. Escuché pasos detrás de mí, una risa cruel resonó entre los árboles y un terror visceral se apoderó de mí. Con cada tropiezo, lo sentía cada vez más cerca, como si mis miedos hubieran cobrado vida. Si caía, perdería la única oportunidad de escapar. Después de lo que parecieron minutos interminables, vi un claro más adelante. Agotado pero decidido, me dirigí hacia un espacio abierto. Había alguna construcción a lo lejos. Podría ser una casa abandonada o quizás un almacén en ruinas. El lugar no parecía seguro, pero era la única opción que me quedaba. Con las piernas cansadas y los músculos ardiendo, llegué allí y entré rápidamente, escondiéndome detrás de una pared derrumbada. Suspiré aliviado, pero sabía que el alivio era temporal. Los pasos se alejaron, pero la sensación de ser perseguido no se apagó. En la oscuridad del almacén comencé a buscar algo que pudiera serme útil. Mis manos temblaron mientras lograban adaptarse a la tenue luz. Encontré unas cajas oxidadas, huellas de vidas que pasaron por allí. Entonces vi un estante lleno de papeles polvorientos. Cuando saqué uno de los documentos, me di cuenta de que eran registros e informes antiguos, tal vez de camioneros como yo. Mi corazón se detuvo cuando noté que aquellas páginas manchadas contaban historias de misteriosos accidentes y desapariciones. Me encontraba en un lugar mucho más siniestro de lo que imaginaba. Las sombras en esas hojas podrían haber sido más que meras coincidencias. Con mi mente corriendo en 1000 direcciones, entendí que estos hombres no estaban allí solo para robar. Eran depredadores. Esto fue una emboscada, una cacería donde yo era el objetivo. Necesitaba salir antes de que descubrieran mi escondite. Miré por la ventana rota y vi mi camioneta estacionada en la carretera. La puerta que tenía a la vista y la ventana lateral con el cristal roto eran las únicas salidas disponibles. Estaba acorralado. Un grito resonó afuera y la sensación de pavor dominó mi ser. «Te encontraremos, amigo».
No tiene sentido correr para siempre. Esa fue la confirmación de que estaban decididos a encontrarme. Con el trozo de hierro que había cogido, respiré hondo y, en una fracción de segundo, hice mi elección. Sale corriendo hacia la carretera. Cada paso palpita de miedo y adrenalina. Mi plan era simple: recuperar el camión, arrancar el motor y escapar. Corrí por el campo abierto, pero no fui lo suficientemente rápido. Los gritos pronto sonaron detrás de mí y la sombra del terror se acercó. Con cada latido de mi corazón, sentía la presión detrás de mí, la certeza de que la muerte no estaba muy lejos. Finalmente, al llegar a la cabina del camión, abrí la puerta con todas mis fuerzas y rápidamente subí. Giré la llave y el motor rugió como un león hambriento. No esperé ni un segundo y puse el coche en marcha, dejando una nube de polvo detrás mientras los hombres gritaban impotentes, tratando de alcanzarme. El camión aceleró y por primera vez pude respirar. El camino parecía extenderse como un salvavidas ante mí, pero la oscuridad aún persistía. Miré por el espejo retrovisor y vi los faros del auto amenazadoramente cerrarse, insistiendo en no rendirme. En algún lugar profundo de mi mente me di cuenta de que mi supervivencia dependía de cómo reaccionara a continuación. Al llegar a un puente estrecho y viejo, no lo pensé dos veces. Abrí el acelerador al máximo, sabiendo que era ahora o nunca. La estructura crujió bajo el peso del camión, pero no hubo tiempo para dudar. Nada más cruzar, me pasó por la cabeza una idea arriesgada. Detuve el camión después del puente y corrí hacia un lugar escondido cercano. Los faros del coche de los hombres iluminaron el puente mientras se acercaban a gran velocidad. Mi corazón se detuvo. Luego escuché el sonido devastador de madera rompiéndose y luego el choque ensordecedor del auto cayendo al agua. El silencio que siguió fue casi sobrenatural, como si el mundo se hubiera detenido. La adrenalina de estar vivo latía mientras ese auto, junto con sus ocupantes, parecía desmoronarse. Regresé a la camioneta, respirando pesadamente y con las manos temblando. No hay palabras que puedan describir el alivio que sentí. Encendí el motor y seguí mi camino, sin mirar atrás. El camino dejaría sus huellas en mi memoria para siempre, y con una decisión decidida, supe que nunca más volvería a tomar ese camino. Informe 3. Después de la noche que casi me cuesta la vida, una sensación de alivio acompañada de un miedo persistente me siguió durante las semanas siguientes. De regreso a la carretera, el sonido del motor de mi camioneta ya no era tan reconfortante como antes. Cada kilómetro recorrido hacía que mi corazón latiera más rápido y el recuerdo de las voces burlonas todavía resonaba en mi mente como un eco siniestro. Era de nuevo una noche fría, con la luna escondida entre nubes oscuras, y me encontré conduciendo por una ruta secundaria. La carga era pesada, pero mi espíritu lo era aún más. Decidí tomar una ruta alternativa que se suponía sería más tranquila, pero no pude evitar sentir las sombras acumulándose alrededor de mi camioneta, como si cada árbol al costado del camino estuviera asomando. Llevaban apenas unos minutos en la carretera desierta cuando, por el rabillo del ojo, vi un vehículo estacionado a lo lejos. El corazón se aceleró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sintiendo que la tensión aumentaba, reduje la velocidad, tratando de discernir si era simplemente otro auto estacionado o si algo más se escondía en las sombras. Entonces noté que las luces estaban encendidas, pero la puerta del vehículo estaba abierta. Me temblaban las manos sobre el volante. El pánico y la curiosidad lucharon dentro de mí y decidí pasar de largo, ignorando la imagen que se estaba formando frente a mis ojos. Pero mientras avanzaba, recordé las palabras de aquella mujer, la misma a la que había ayudado. Nunca se sabe quién está mirando. Y por un momento pensé en detenerme, pero ganó la razón y aceleré, dejando atrás ese auto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de relajarse, los faros aparecieron nuevamente en el espejo retrovisor. Era grotesco.
pero la imagen de ellos me resultaba familiar. El mismo coche que los hombres que me habían estado persiguiendo en la primera parte de mi viaje ahora estaba detrás de mí. Entré en pánico. La adrenalina resonó por mis venas como una sirena ensordecedora. La persecución a la que había sobrevivido me había mantenido alerta, pero ahora la realidad se estaba volviendo tan real que no sabía si podría escapar de nuevo. Aceleré, tratando de poner distancia entre nosotros, pero el camino por delante parecía interminable. Los faros detrás de mí brillaron, acercándose cada vez más. Recordé el pequeño atajo que había tomado en un desvío antes de encontrar ese auto. Si pudiera encontrarlo rápidamente, tal vez podría perderlos. Con mi respiración acelerada y mi corazón acelerado, vi la bifurcación y tomé la decisión. Giré hacia la izquierda, esperando salvarme de esa fría condena. Pero la mejora en la velocidad fue lo último que pude sentir. El motor empezó a fallar, mientras los árboles parecían rodearme. Ese camino estaba aún más maldito. Seguí acelerando, pero fue en vano. El camión dio un hipo y, con un último suspiro, se detuvo por completo. Desesperada, bajé del vehículo para buscar ayuda, pero apenas puse un pie en tierra, la oscuridad y el silencio se volvieron opresivos. El coche que iba detrás estaba ahora detenido y podía verlo, iluminado por los faros. Ya no había forma de escapar de esa situación. Mis sentidos se intensificaron. El miedo galopante llenó mi cuerpo cuando vi las figuras de hombres saliendo del vehículo. Estaba atrapada y la única opción era encontrar refugio, en cualquier lugar que me diera una oportunidad. Miré a mi alrededor instintivamente vi un camino que conducía a un pequeño claro entre los arbustos. Lo que no esperaba era que no estaba sola. Cuando entré, casi grité. Allí, entre la vegetación, había un antiguo almacén con sus tablas desgastadas por la intemperie y cubiertas de sombras. Corrí hacia el refugio, sintiendo el corazón latir dentro de mi pecho, y entré por la puerta que crujió de manera agonizante, como si estuviera de luto por mi llegada. En el interior, el olor a madera podrida y moho invadió mis fosas nasales. El espacio estaba oscuro y las sombras danzaban como si estuvieran vivas. Mientras me escondía detrás de una vieja caja, escuché sus pasos acercándose, su risa cruel y malvada resonando en la oscuridad. Los hombres estaban cerca, hablando entre ellos. «No puede ir muy lejos», susurró una voz, y otra se rió. Mi cuerpo estaba rígido, tratando de controlar el terror que me consumía por dentro. Eran cercanos, y sabía que si me descubrían, no tendría ninguna posibilidad. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció, busqué desesperadamente una salida. Mi mirada se posó en una frágil ventana en la parte trasera del almacén, y por un golpe de suerte, noté que estaba ligeramente abierta. Con esfuerzo, comencé a arrastrarme hacia él. El sonido de mis movimientos parecía resonar por la habitación vacía. Mi corazón estaba en mi garganta. Finalmente llegué a la ventana y empujé con todas mis fuerzas. El cristal se hizo añicos y el ruido hizo que los hombres se volvieran hacia mí. La adrenalina se apoderó de mi cuerpo y sin pensarlo me arrastré fuera, cayendo con estrépito entre la vegetación. Me levanté de un salto, pero el miedo era tan palpable que casi me paralizó. Miré hacia atrás y vi el brillo de los faros iluminando el claro. Venían detrás de mí. Corrí por el campo abierto. Las ramas y espinas atacaban mi piel. Sentí una respiración agitada y un entumecimiento en mi mente, pero me detuve para mirar hacia atrás y vi. Estaban cerca. Una vez más, la desesperación se apoderó de mí y seguí corriendo. Mi mente repetía una sola cosa: salir corriendo. Y mientras corría a ciegas, vi una sombra al frente. A medida que me acercaba, los detalles se hacían más claros. Era más bien un cobertizo, pero este parecía más estable. Corté hacia él sin pensar en la lógica. Lo que me esperaba era un dilema aún más aterrador. Al entrar, escuchó gritos aterradores y risas que se acercaban.
Pase lo que pase, necesitaba una salida. El lugar estaba lleno de cajas y muebles rotos, pero a mi derecha vi una escalera que conducía a un piso superior. Sin pensarlo dos veces, comencé a subir. Cada paso resonaba como un tambor, temiendo que en cualquier momento la madera se rompiera bajo mi peso. Allí arriba encontré una pequeña ventana. Al escuchar pasos que se acercaban, abrí la ventana, contuve la respiración y salí, aterrizando en un campo. Llegué al suelo, pero el dolor no pudo detener mi impulso. Ese fue mi último refugio, donde tuve que luchar por sobrevivir. Y así me dirigí hacia la carretera, moviéndome como un espectro entre las sombras, con la respiración agitada y el terror pulsando en mi mente. Sabía que mis torturadores estaban solo unos pasos detrás, pero había algo en mí, una chispa de determinación. Habían subestimado mi voluntad de sobrevivir y estaba seguro de que esta noche, a diferencia de la anterior, saldría victorioso o moriría en el intento. Informe 4. Después de esos aterradores acontecimientos, cada nuevo viaje se convirtió en una batalla entre el deseo de ganarme la vida y el miedo subyacente que me consumía. El camino parecía haberse convertido en un territorio maldito, y con cada giro que daba, mi mente vagaba hacia esas siniestras sombras que me perseguían. Las noches eran más largas y los caminos más oscuros. Hoy estaba a punto de afrontar otro largo viaje en plena noche. Con una carga de equipo pesado a bordo, salí nuevamente de la ciudad, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Pero esta responsabilidad iba ahora acompañada de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El cielo estaba nublado, como si el propio universo se estuviera preparando para presenciar lo que estaba por venir. Fue un mal augurio. Mientras conducía, los familiares faros de un coche sonaron en el espejo retrovisor. No era una simple preocupación, fue un grito aterrador en mi mente. Una sensación de déjà vu me envolvió y la adrenalina hizo que mi corazón se acelerara. Mis pensamientos corrieron hacia ese oscuro auto que una vez me acechó como un depredador hambriento. Rápidamente miré hacia un lado, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero la verdad era tan evidente como las sombras danzantes en los faros. El auto detrás de mí comenzó a acelerar, acercándose cada vez más. Intenté aumentar la velocidad, pero parecían acercarse como si fueran parte del propio camino. Me concentré en cada detalle a mi alrededor, las señales de peligro, las señales desgastadas. No puedo permitir que esto vuelva a suceder, pensé. Reduje la velocidad y me pregunté si habría alguna salida que encontrar. Tomo un camino rural, una decisión aterradora y apresurada. No había ningún consuelo creciente, solo la sensación de que se te oprimía el estómago al pasar por zonas desiertas y solitarias. Seguí ese camino, los faros del auto me seguían tan de cerca que casi podían tocarme. El recuerdo de lo cerca que había estado una vez del abismo de la muerte inundó mi mente. Mientras conducía, noté que las sombras parecían moverse a mi alrededor, deslizándose entre los árboles. Era como si algo me estuviera observando, atento. El silencio que prevaleció fue aterrador. Todo parecía tan tranquilo. Sin querer, miré por el espejo retrovisor y en ese momento vi la figura que me perseguía, una vez más. La imagen de los hombres, ahora reforzada por una creciente certeza de que habían regresado, intensificó mi terror. Sus rostros cubiertos estaban tan cerca que parecían burlarse de mi fragilidad. Por un breve momento, me dejé llevar por la idea de que tal vez podría burlarlos. Con un impulso, crucé hacia un pequeño camino de tierra que se bifurcaba a un lado. El olor a tierra mojada y hierba llenaba el aire. Una sensación reconfortante en medio de la oscuridad de la persecución. Me vi obligado a reducir la velocidad, pero cuando miré por el espejo retrovisor, todavía estaban allí, pacientes, seguros de que ningún lugar me salvaría.
Las brillantes luces del coche enemigo eran lo único visible a lo lejos. Decidida a no dejar que ellos dictaran mi destino, decidí seguir adelante. Sin embargo, el camino se estaba desintegrando en un sendero estrecho, rodeado de altos árboles que parecían acercarse a cada metro. Las sombras se hicieron más intensas y el sonido del motor se hizo cada vez más lejano, como si el bosque quisiera tragárselo. Finalmente divisé una vieja cabaña al costado del camino, casi invisible entre la densa vegetación. Sin pensarlo, estacioné y corrí hacia allí en busca de refugio. Las tablas de la cabaña estaban gastadas y el olor a humedad era casi insoportable, pero era un lugar seguro para esconderse, o eso creía. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El interior estaba lleno de muebles rotos y cubiertos de polvo, evidencia de la antigua vida que allí existía. Mientras me escondía detrás de una mesa, traté de escuchar los sonidos de la escena que se desarrollaba afuera. Rozando la locura, lo único que resonaba en mi mente eran los gritos y las risas de los hombres, aumentando con cada segundo que pasaba. Se estaban acercando, y el conocimiento de que ahora estaban tras mi rastro fue suficiente para hacer que mi corazón palpitara de miedo. Al escuchar sus pasos acercándose a la cabaña, cerré los ojos, rogando a la oscuridad que me protegiera. Lleno de coraje, busqué a mi alrededor algún objeto que pudiera servirme de protección, pero lo único que encontré fueron viejas herramientas oxidadas y un pequeño cuchillo que parecía haber sido parte de un cuento macabro. Los gritos y las risas cesaron abruptamente. Sabían que yo estaba allí, la tensión era palpable y la incertidumbre se convirtió en una aterradora realidad. Cuando uno de los hombres comenzó a tirar de la manija de la puerta de la cabina, el sonido de la madera crujiente sonó como una sombría advertencia sobre mi destino. La adrenalina me tomó por asalto, cuando las tablas del exterior empezaron a ceder bajo el peso. Perdí la cabeza y tomé una decisión apresurada. Necesitaba hacer algo para defenderme. Con el cuchillo en mano me preparé para lo que vendría. La puerta se abrió de golpe y entraron los hombres. Sus siniestras figuras llenaron la entrada como sombras. Sentí una oleada de ira y desesperación. «¡No voy a dejar que me acaben así!», grité, y con un movimiento rápido me lancé hacia uno de los atacantes. La conmoción en sus rostros al verme avanzar me trajo una sensación momentánea de poder, pero poco después, el miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que había entrado en un campo de batalla. Mientras se desarrollaba la pelea, el cuchillo se clavó en uno de los hombres. El sonido de cristales rompiéndose y voces ampliándose resonaron en la cabina, pero sabía que tenía que salir de allí. Uno de ellos hizo una maniobra rápida y en un movimiento distraído me empujó con fuerza contra la pared. Desesperada al ver que la posibilidad de escapar disminuía, tomé una decisión final. Aprovechando el momento de sorpresa, corrí hacia la ventana rota. Los bordes afilados arañaron mi piel, pero no me detuve. El pánico me alimentó. Finalmente, cuando salí por la ventana, la libertad me esperaba afuera. Corrí hacia campo abierto, sin mirar atrás. La sensación de mis piernas pesadas y mi pecho agitado no se podía comparar con el terror de aquella cabaña. Estaba libre de nuevo, pero sabía que el verdadero terror todavía latía en las sombras. Miré el camino que tenía por delante y, con los ojos llenos de determinación, decidí que esta sería la última vez que permitiría que esta situación me abrumara. Si quisieran cazarme, tendrían que luchar de verdad por ello. Y, en medio del eco de sus gritos en la noche, me dispuse a recordar: la verdadera batalla apenas comenzaba.